No tiene el micrófono encendido, Lick. Tiene razón, perdón, por eso es que nadie me contestaba. Les preguntaba si lograron terminar todos. Sí. Espero y asumo que sí. Vamos a ver. Gracias, Laura. Veamos quienes trabajaron con Carlos Daniel Ramos. Queremos escucharlos. Digo solo los ejemplos o Sería solo los ejemplos, Carlos Daniel, pero ¿usted con quién trabajó? con Laura, trabajé también con Bien, Joana para y que me con... activen la cámara, por favor, los que trabajaron con usted, porque quiero apuntar sus apellidos para efectos de la nota, ¿se recuerdan? Eso les había dicho yo. Tendría que apuntar yo los apellidos, al ver la cámara, los apellidos, para saber quiénes son los que trabajaron con usted, aunque después yo les pueda avisar y les digo, mire, desactiven la cámara, ya los apunté. Bien, entonces vamos con otro grupo, pues. No quisieron. El grupo de Eduardo Javier. Preséntale. Sí, por favor. Necesito saber quiénes eran los que les decía, al menos ver su cámara activada para apuntar rápido sus nombres. Alejandra, Cintia y Lázaro. Alejandra es Marcela. ¿Alejandra qué apellido es? No, Alejandra Alfaro. Alfaro. Ah, bueno, Alfaro y... Va, usted es Eduardo Javier, Cintia, me falta una persona más que no ha activado su cámara para poder ver. Solo tengo a Eduardo, Lázaro. Cintia y Alejandra. Ah, Lázaro. Lázaro, ¿cuál es el apellido de Lázaro? ¿Lázaro? Quiero ver. Hidalgo, Lick. Vaya, sí, porque no. Lázaro no ha entrado. Lázaro no está, lo voy a apuntar, pero no ha entrado. Bien, entonces los escuchamos. No sé cómo se van a distribuir para hablar. Voy a hablar yo acerca de los ejemplos del moral de actitudes. Ajá, muy bien. Bien, el primero que pusimos es tratar a los demás como queremos ser tratados. Ese es uno de los ejemplos. Uh-huh. Sí. Sí. Ese ejemplo está de más describirlo, ya que es algo que todos pensamos en eso. Aunque en ocasiones hay personas que no les importa tratar a los demás y ser tratados igualmente. Simplemente por hacer el mal, no les importa que tratar mal a la otra persona y que la otra persona los trate igual, simplemente ellos quieren pues como vengarse o tratar mal a veces por acciones que las personas inconscientemente hacen. Y el Correcto, otro entonces ejemplo es comportarse mal entonces, porque acuérdense que es una moral equivocada. ajá, moral equivocada. Ajá, entonces no pongan tratar bien a los demás, sino que tratar mal a los demás, porque estamos hablando de Tratar una mal, moral equivocada. ok, tratar mal a los demás, entonces Muy bien, corrigiendo de eso. acuerdo. Y el Continúen. otro es ser tolerantes, perdón, con quienes piensen distinto. Ajá, pero esa sería una buena acción, no caería dentro de la moral de actitudes. ¿Se acuerdan Entonces que la sería, moral de actitudes ajá, era estar yo bien con Dios aunque esté mal con lo que me rodea? Así sean las plantas, animales o personas. Entonces, no sé cómo le daría vuelta al ejemplo. Que Por le ayuden ahí. ejemplo, Ajá. eso sería como lo que usted ponía del, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero el pensamiento de la iglesia normalmente siempre está en contra del homosexualismo y al pensar así estamos bien con Dios, pero y respetamos la forma de pensar de las otras personas.
o no Ajá, estamos siendo exacto. tolerantes. Como Sería piensan ellos. de ciertas personas que sí, ¿verdad? Ellas están bien con Dios, pero ellas en su interior detestan al tipo de personas homosexuales y las tratan mal, etcétera. Ahí sí, ahí sí. Exacto. Por ejemplo, también en los de situaciones tenemos la situación que siempre se ha planteado de que los niños deben respetar a los mayores, ¿verdad? Y que pues a lo largo de los años siempre hemos inculcado que a los jóvenes y niños se les ha incluido que deben respetar a sus mayores, pero a veces no siento que está mal que los mayores no respeten a los niños o a los jóvenes por la edad que ellos tienen, y ese es un acto que se ha venido presentando a lo largo de los años que pues como grupo hemos llegado a pensar que no está bien, por lo cual pues eso debería de cambiar, ¿verdad? Porque todas las personas merecemos respeto sin importar nuestro tamaño, edad, color o raza. Así es, muy bien, Y muy bien. el último ejemplo sería eh, haciendo referencia a todas aquellas faltas que quizás los cristianos o católicos cometen, por decir así, criticar, mentir o desobedecer. Eh, Muchas veces los cristianos de manera inconsciente critican a sus hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, y ellos piensan que están haciendo bien cuando quizás están haciendo mal. Por ejemplo, a veces uh, son líderes de iglesias y una persona comete un pecado y esta se la va a contar en confianza al líder para buscar consejo, y lo primero que el líder hace es ir a divulgarlo con otro hermano de la iglesia, y eso pues está mal, ¿verdad? Ya que no debe ser de esa forma. Así es, muy bien. Gracias. Esa sería la participación del grupo. Sí, eso sería todo. Vaya, muy bien. Como no estamos allá, entonces yo sí solo yo les mando un aplauso al grupo. Gracias, Gracias. Lidia. Veamos. Vamos a caminar, veamos. Yulisa Alejandra. Sí. ¿Con quién trabajó Yulisa? Con Daniel. Daniel, Con ¿qué? Martínez. Martínez. Con Walber Urbina. Walter. Walber. Walber. De verdad, ya voy a ver el nombre. Sí, Walber. Ajá. ¿Con quién más? Miguel López. ¿Y con quién más? Y Felipe Herrera. Felipe es el que no estuvo en la presentación. Lo llamamos y no nos contestó. Sí, es Wilbert, ya copié bien. Entonces, Walbert, tiene razón Walbert. Entonces, ustedes me dicen, ponen sus cámaras y quiero verlos, que nos van a platicar. Bien, Walbert. Felipe. Los escuchamos entonces. Bien, en lo de situación, nosotros encontramos que puede ser uno de los ejemplos el contestar el teléfono y tipo, digamos, preguntando por la mamá, ¿va? Y de ahí decir, mamá, llama, no sé, por ejemplo, tía Ana. Y la mamá de seña, no estoy. Entonces, eso podría ser cuando en realidad sí está en la casa, ¿verdad? Pero eso puede ser un ejemplo de situación. El otro puede ser cuando, digamos, un amigo nos miente y por el miedo de que nosotros tengamos un carácter fuerte o sea realmente fuerte, quizás la noticia trata de mentirnos para que
suavizar quizás un poco más la noticia o definitivamente mentirnos y que no nos demos cuenta de lo que era la noticia realmente que era. Así es. Ujú. Bien, otros ejemplos, porque acuérdese que estaba la de actitudes, de situación, la consecuencialista, la nueva moral. ¿De qué otras nos van a dar ejemplo? Veamos ahí, Felipe, Walbert, Miguel. Ayuden al grupo. De acuerdo, Carlos Daniel. En los de moral de actitud, tendríamos uno de tratar a los demás de forma indiferente. Uh-huh. El otro que encontramos es de contradecirnos la opinión social. Cuando no están de acuerdo en un punto de vista. En un punto de vista. Ah, muy bien. Pregunta, ¿tuvieron problema, no solo ustedes, para reunirse así, para hacer esta actividad, como les decía, no tuvieron problema? En que hayan abierto un link ustedes, una reunión, se mandaron el link y se reunieron virtualmente, ¿no tuvieron problema para hacer esto? No, licenciada. Va, de acuerdo, porque eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, gracias, Cintia. Entonces, gracias al grupo, ¿verdad? Les mando su aplauso. Vamos a escuchar a Carlos Daniel. El grupo me decía que quería hablarnos, porque sí, quiero apuntarlos, pues, también. Sí, es que tuve un problema con la cámara y es que en la computadora no tengo la cámara. Me tocó conectarme desde el teléfono. Va, y como no me había escrito nada ahí, dije yo, vamos a borrar aquí el que no quisieron. Quisiera ver a su grupo para poderlos apuntar. Sí, en mi grupo está Laura Marisela Magaña Martínez, Joana Elizabeth Morán Valladares y María Guadalupe Acosta Peraza. Acosta. Va, perfecto, los escuchamos. Bien, yo voy a hablar sobre la moral consecuencialista. Esta moral la podemos dividir en dos ejemplos. Una que sería el utilitarismo, que sería como hacer el mayor bien para el mayor número de personas. Esto podríamos ponerlo en un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tenemos que entregar una tarea y todos se ponen de acuerdo y dicen, no, ingeniero, por ejemplo, él no dejó esa tarea. Ahí todos están contribuyendo a un único bien, ¿verdad? Y sí, todos van a salir beneficiados, pero no es moralmente correcto. También se puede dividir en el hedonismo. Este quiere decir que no es moralmente correcto evadir, por ejemplo, una acción que previene al dolor. Por ejemplo, un caso extremo podría ser la eutanasia. ¿Es moralmente correcto acabar con la vida de una persona simplemente por el hecho de evitar que sufran? Ese podría ser un ejemplo extremo, ¿verdad? Existen ejemplos más suaves, como podría ser mentirle a un amigo para hacerlo sentir bien. Sí, consecuencialista. En cuanto a los ejemplos, sí, solo quiero corregir el término hedonista. Hedonista es una actitud equivocada con respecto a la sexualidad específicamente, que significa darnos placer sexual. Entonces, cuando hablamos de una persona hedonista, estamos hablando de una persona inclinada exageradamente a lo sexual desordenado, ¿sí? Porque me la explicación, entonces me dio la impresión que estaba equivocado el concepto, por eso lo estoy aclarando, ¿verdad? Pero los ejemplos en cuanto a la consecuencialista sí están bien, sí están bien. No sé si hay más ejemplos o sobre las otras. También tenemos lo que es la nueva moral, que tenemos los buenos por acá y los buenos por allá. Como la nueva moral no se centra en lo que en Dios, sino que se centra solamente en el hombre, entonces es claro que ante los ojos de Dios eso no está correcto, ¿verdad?
Ajá. Como sectorizar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Como se me cortó, por eso estoy preguntando. ¿A eso se refería? Por ejemplo, ante los ojos de Dios, no es así porque nosotros solemos hacer eso, pero lo correcto es porque Dios ama a todos, pues. Ciertamente no ama el pecado de las personas, pero los ama a todos. Entonces, lo que hablábamos de la homosexualidad, ¿cuántas personas han muerto por causa del odio que se les tiene? ¿Cuántos homosexuales? Y ante los ojos de Dios no es así. Ajá, sino que por eso a Jesús lo criticaron tanto, ¿verdad? Porque convivió con prostitutas y con todos aquellos a las cuales las personas odiaban. Así A es, eso. así es. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo. Gracias. ¿Eso sería todo lo del grupo? También está lo que sería la moral de actitudes. Como usted lo mencionaba anteriormente, esa tiene de referencia a Dios, ya que son las acciones las cuales pueden ser buenas o pueden ser malas según las leyes de Dios. Un ejemplo de esto podría ser de que un policía le están ofreciendo algún soborno para evitar poner alguna esquela, ¿verdad? Y ya es decisión del policía si toma el soborno, que sería una acción mala, y también sería la otra opción que podría ser si no recibe el soborno e incluso puede ser hasta premiado por hacer esa buena acción de no dejarse sobornar. Ajá. Yo le podría agregar un poquito más al primer ejemplo que mencionó. Imagínese ese policía, le ofrecen un soborno, él acepta el soborno. Es una mala acción, pero él dice, ay Dios me mandó este dinero. Dios sabía que yo necesitaba el dinero y cabal me mandó la mordida. Entonces, él está como justificando que esa acción mala no cuenta porque Dios se valió de esa para mandarle una ayuda, porque él con Dios están de buenos amigos. Entonces, ese ejemplo yo lo vería bien, solo que le agregaría esa explicación, ¿verdad? Que la acción puede ser buena, puede ser mala, ¿verdad? Pero yo esté en paz con Dios, todo lo que yo haga está bien. A eso se refería. Me parece bien. Está bien. ¿Verdad? Bien, si no hay más, aplauso al grupo. Me escribía Fernando que quería que su grupo pasara. Entonces, Sí, me buenos días. gustaría saber, buenos días, Fernando, ¿quiénes estaban con usted? En el grupo está Fernando Bolaños, Robin Cermeño y Oscar Linares. Son tres. No, y mi persona también, Fernando Umaña. Es que tengo Fernando Bolaños, Robin Cermeño y Oscar Linares, solo tres. Me falta Sí, alguien. y falto yo, Fernando Umaña. Va, Fernando Umaña, gracias. Son dos Fernandos. Sí. Muy bien. Los escuchamos. Bueno, como primer ejemplo. Ok, dale. Bueno, nosotros hicimos ejemplos sobre la moral situacional y la nueva moral. Como primer ejemplo de la moral situacional, tenemos el caso de algunos ingenieros que dejan materias, ¿verdad? Porque, bueno, habíamos armado un plan de que el ingeniero en su época dejó una materia y le costó bastante. Y entonces él impartió la materia en la actualidad y ve que todos se la pasaron. Entonces dice, hey, esto no es justo, a mí me costó un montón y veo que ellos los pasaron. Entonces voy a dejar a un cuarto de los alumnos, solo porque sí, ¿verdad? Entonces eso podría ser como un ejemplo de moral situacional que se dejó llevar por eso. Así es. Excelente ejemplo y muchos lo han sufrido, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿O de qué otra También moral? como otro ejemplo de moral de situación, tenemos la de, por ejemplo, que tenemos un amigo y vemos que este amigo tiene una novia, pero vimos que anda con otra chica, entonces que es infiel. Y nosotros simplemente por ser amigos de él, no le comunicamos a la novia lo que está pasando y encubrimos todo como que si nada pasó. Entonces ahí estamos ocultando la verdad. Así es, muy bien. ¿Trabajaron en otra moral? ¿Otro ejemplo de otra moral? Sí, respecto a la nueva moral, trabajamos
el aborto, que ahora pues quiere ser visto como algo que debe ser hasta derecho para muchas personas. Entonces, ese es un ejemplo. Y mi compañero Muy pues tiene el bien. otro. Y respecto al otro ejemplo, nosotros nos decidimos más que todo que iba ligado a la muerte, más que todo por dos conceptos. En el primero está por la eutanasia, que ya lo habían mencionado, pero arraigado a esas decisiones que a veces la mayoría piensa que es lo correcto después de una persona que ha sufrido mucho, como el caso de una persona en un país determinado que fue a un hospital por una operación, pero por cosas diferentes o a saber qué pasó en esa operación le terminaron dando los dos brazos, le arruinaron la vida y ella pidió básicamente que ya se le terminara el sufrimiento. La mayoría de las personas estaba a favor, todo el país estaba a favor y se lo terminaban dando. Y la otra que va ligada a la muerte sería más que todo como la pena de muerte. Esa decisión que la mayoría toma que es correcto, que terminar una vez por todas por esa mala raíz. Pero así como dice Dios, eso lo puede dar la vida y puede quitarla. Y nosotros hacemos esas decisiones para poder hacer justicia. Sin embargo, al final de todo eso nos va a traer a la persona que se nos ha derrotado o lo que haya ocasionado ese maleante. Esos serían los dos ejemplos que hemos puesto de la nueva. Yo no sé si fue mi internet, pero a mí se me cortó el final. No sé si todos escucharon o solo yo no escuché el final. Robin, ¿usted escuchó? Sí, ingeniera, yo lo entendí. Bueno, el ejemplo que dio, sí lo escuchó todo. Cuando Es que le yo no lo quitaron los escuché brazos todo. y luego... Ah, el que usted dio sí, pero el que estaba terminando de explicar Oscar no, porque al final que él estaba hablando a mí Que lo explique quizás, ¿verdad? tal vez el final nada más, porque sí, ya lo había explicado. Respecto al final de este ejemplo, bueno, ahí pegada a la muerte, que nosotros a veces consideramos que es de buena moral. Por ejemplo, la eutanasia que había mencionado para dejar de sufrir a una persona y la otra sería de la pena de muerte, darle fin a la vida de una persona. De que nosotros decidimos que esa es la justicia. Eso había mencionado. Muy buenos ejemplos. Exacto, gracias. Muy buenos ejemplos. El de la pena de muerte fue el que no les escuché, ¿verdad? Entonces, aplauso al grupo, ¿verdad? Le mando yo mi aplauso, todos no lo podemos dar, pero gracias, ¿verdad? Por sus ejemplos. Según la contabilidad que llevo, hay solo un grupo que no ha pasado, entonces me gustaría saber qué grupo es para escucharlo. Porque por el número de alumnos que hay. Ya los conté y me hacen falta algunos. Dos personas, dos estudiantes no han pasado a explicar. Me gustaría saber que me dijeran quiénes son para escucharlos. O pues simplemente no van a pasar. Bien. No sé bueno, sí creo que mi grupo ya pasó. Sí, lo que sucedía es que usted no había entrado todavía a la sesión. Sí, el detalle es que sí, su grupo ya pasó. Yo estoy llevando los niveles de inglés, entonces estaba en otra clase, pero si gusta de una explicación ahorita. Bueno, explíqueme usted algo que usted quiera, pues, porque sí lo tenía acá apuntado. Ya la dimos, la que mandaste al grupo. Pero igual puedo hablar lo mío, ¿no? Solo denme un ejemplo, Lázaro, no se preocupe. Yo hablé más que todo sobre los pecados, ¿verdad? Los veniales y los mortales. Entonces, pues, bueno, un ejemplo podría ser sobre el pecado de no robar, ¿verdad? Que muchas personas hacemos un robo y pues sí decimos que nadie nos está viendo. Es un decir, decimos que nadie nos está viendo, pero en realidad, pues, ante los ojos de Dios es pecado, ¿verdad? Y aunque nosotros no lo veamos y no lo tomemos en cuenta, bueno, como dice mi mamá, son cosas que están anotadas en el libro de la vida y pues cuando lleguemos allá nos van a salir. Entonces, pues, es mi participación. Así es, de acuerdo, muchas gracias. Bueno. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? El siguiente tema lo voy a comenzar, pero no lo vamos a terminar de desarrollar, porque igual no es de ir corriendo, sino que de ir asimilando. Quiero ver si será este.
Permítame un segundito. Voy a buscar el documento porque les decía, yo ya los matriculé a ustedes, pero no, ustedes no han entrado, entonces sé que no han leído nada. Y para platicarles, me gustaría, voy a ver si puedo proyectar ese documento al que vamos ahorita. Solo denme un segundo, lo ando buscando en el aula virtual. A ver si se deja compartir. No, no me deja. Bien, ahí está, se me había escondido. ¿Pueden ver el documento? Sí. Sí. Va, entonces habíamos visto sobre la ética en la primera parte de la clase y habíamos hablado sobre que nosotros al ver, pues manipulamos, por decir así, las acciones buenas y malas a nuestra conveniencia y por eso habíamos hablado de la equivocación con respecto a la ética y algunas acciones. Pero ahora vamos a analizar la ética, qué relación tiene con otras ciencias o con otras facetas. No las vamos a ver todas, sino que algunas pocas de ellas, ¿verdad? Y lo primero que veremos es qué relación tiene la ética con la religión. Y en algún momento yo he señalado aspectos quizás más relevantes, que son a las que las vamos a tomar mucha atención para efectos de evaluaciones, ya sea resúmenes o trabajos que yo les pida, ¿verdad? Entonces, por un lado, he señalado ahí que algunas personas, no todas, piensan que la ciencia es una creencia irracional. Cuando alguno de ustedes quiera interrumpirme para dar su punto de vista, me gustaría que lo hiciera de una vez y hablara, porque cuando yo estoy proyectando, usted ya habrá proyectado en algunas exposiciones, usted se sale de la pantalla del aula de la reunión. Y entonces por eso es que yo cierro mi cámara, porque yo ya no los veo a ustedes, entonces yo veo solo el documento. Si alguien quiere interrumpir y dar su punto de vista, me puede interrumpir en cualquier momento. Entonces le decía, algunas personas creen que la religión es algo irracional, es un lavacabezas, es un duerme personas, porque depende de cómo vivan su religión, pues algunas personas se vuelven tan fanáticas que su diario vivir es
al pie de la letra lo que diga pues su religión, y no necesariamente estoy hablando de la católica, puede ser la cristiana evangélica o puede ser otro tipo de religión. Entonces, algunas personas creen que la religión es como que duerme, ¿verdad? Cuando quien lo vive adecuadamente se da cuenta que no es así, ¿verdad? Piensan que las personas con poca inteligencia son las que caen en las redes de estos manipuladores. Una cosa cierta es, la religión no manipula, la religión no es irracional, cualquier religión, sino que trata, y específicamente hablo de los cristianos. Se da una enseñanza, se fundamenta en documentos de la iglesia, en la Biblia, pero no es a manipular. Pero habrá personas que sí, ellas por ser ellas pícaras, digamos, o por ser ellos tremendos, ellos se valen de la religión para manipular a los demás. Y así hemos visto a lo largo de la vida o de la sociedad y noticias, donde a veces hemos visto que un pastor de X iglesia o de X religión tenía encerrados a sus feligreses en una casa, por ejemplo, esperando el fin del mundo. O otra persona, líder de religión, captura o con engaños manipula a sus feligreses. Y me llamó mucho la atención hace tiempo que salió uno que decía que él era tan santo que no podía poner pie en el suelo y hacía que sus feligreses se tiraran al suelo como alfombras y él caminaba sobre ellos. En esa situación él ya había lastimado órganos de niños porque él les ponía todo su peso para caminar sobre ellos porque él no podía pasar sobre ellos. Entonces aquí quiero hacer la aclaración. Lo que es la religión cristiana en sí no es mala. Cuando vemos acciones malas o manipulaciones de cualquier tipo es porque a lo mejor el líder que está dirigiendo, él es el equivocado y él está haciendo mal uso de eso. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, es que generalmente dice, eso no es que la iglesia es irracional, todo lo de la religión es irracional. Entonces, nosotros estamos claros que hay un Dios superior, que ese Dios nos creó y Él nos ha dado, por ejemplo, sus leyes mediante las cuales nosotros vamos a vivir. Es más, cuando repasemos lo que es la ley natural, yo lo describo para traerlo con un lenguaje actual. La ley natural es como el chip con el cual Dios nos crea a nosotros y nos pone ese chip en nuestro interior y por eso es que nosotros venimos inclinados al bien y podemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces, la religión es revelada por Dios. ¿Cómo se define una religión? Hay tres elementos importantes que nos dicen cuando estoy frente a una religión. Y aquí se los he señalado. El número 1 es un conjunto de creencias, una doctrina. La iglesia, la religión cristiana tiene un conjunto de creencias. Tiene, en la Biblia, tiene descripciones o vivencias que vivió Jesús, tiene anécdotas, tiene parábolas, tiene historia que está escrita ahí, están las leyes de Dios ahí. Entonces, sí es una doctrina, porque hay, llamémosle así, un manual en el cual nosotros nos tenemos que fundamentar para vivir bien. ¿Qué otro aspecto, condición o elemento me habla de algo que sí es una religión? Porque hay ritos de culto, hay adoración a Dios. Ritos de culto estaremos hablando en el caso de las misas, en el caso de los cultos de nuestros hermanos separados que ellos lo realizan. ¿Y para qué se reúnen? Para adorar a Dios. Por eso es una religión. Pero también tiene normas éticas o morales que regulan el comportamiento de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Por ejemplo, usted se habrá dado cuenta, en cuanto a los cristianos, se le dice hombres y mujeres vistan decorosamente para ir a la iglesia. Ir a la iglesia es una fiesta, por eso debemos de llegar vestidos, ¿verdad? Todos guapos, olorosos, bien peinados, porque vamos a un encuentro con Dios. Esos tres elementos tiene una religión. Entonces, la ética, ¿qué es?
la ética claramente no es una religión. Porque en primer lugar, la ética no tiene un conjunto de creencias, no es una doctrina. Solo está estudiando el buen actuar de la persona o hacer el bien, pero no hay, por ejemplo, la ética no me dice estas son las reglas que usted tiene que cumplir, que si no las cumple, usted está mal. Entonces, ¿qué tampoco tiene la ética? La ética no tiene ritos de culto y adoración, ¿verdad? Yo no voy a un lugar a ser ético. Por ejemplo, voy el lunes a las 5 de la tarde, me reúno porque es el momento de la ética. No es así, ¿verdad? Porque alguien podría decir la ética, pero ¿y cuando salgo de ese horario de culto, por ejemplo, qué pasaría? ¿Será que me puedo portar mal y hacer el mal? No, porque la ética es parte de la vida del ser humano. Y la ética, la tercera, se refiere a la primera. La ética no tiene un libro o reglas que regulen el comportamiento de las personas. Simplemente dice, hay que hacer las cosas buenas, hay que vestir decorosamente, hay que ser empáticos, hay que tener tolerancia, hay que hacer obras de caridad. Entonces, cualquier ética, ¿qué es lo que sí hace la ética con respecto a la religión? Hace referencia a la religión. La ética me habla del buen actuar, lo relaciona en que en la religión, en sus mandamientos, en sus enseñanzas, nos mandan a actuar bien, nos mandan a ser buenas personas. Entonces, la ética se apoya, por decirlo así, o se refuerza con la religión, sin tener tinte de fe religiosa. Porque usted sabe que en la sociedad nos vamos a encontrar con muchas personas, personas que son cristianas, personas que no son cristianas y personas que se autodenominan ateos. Entonces, a estas personas se les habla de ética, sin tinte de fe religiosa. Entonces, ellos les dicen cómo actuar, respetar, ser serviciales. De unos años hacia acá, cuando llegamos a un banco, por ejemplo, o ya nos recibe bien el cajero, ya nos dice, es un placer servirle, ¿qué más puedo hacer por usted? Cosas que antes no hacía. Y la persona que lo hace no necesariamente tiene que ser una persona religiosa, una persona que haya decidido creer o no creer en Dios. Entonces, por eso la relación que la ética tiene con la religión es que la ética se apoya en la religión para sacar sus consejos o, si lo quiere ver así, normas de conducta. ¿Qué patrones debe de seguir el ser humano? Entonces, por eso acabo de subir el documento, por eso le he puesto aquí. Hay que tener claro que la ética no es una alternativa de religión. Que alguien me diga, no, yo no creo en Dios, yo no voy a ninguna iglesia, yo no tengo nada que ver, pero soy ético. Entonces, se me vale. No es que me voy a salvar, por decirlo así. Porque cuando hablemos de religión, cuando hablemos de virtudes, nos vamos a dar cuenta que yo puedo ser buena persona, pero puedo estar lejos de Dios. Por eso es que la ética no es una religión. Y el fundamento de la ética, claro que es el Dios supremo, solo que no nos lo va a decir directamente. No sé si hay preguntas o si ha quedado claro esta explicación. El silencio otorga, entonces yo asumo que sí. Y vamos entonces con la ética y la sociedad. Bueno, entonces, ¿qué relación van a tener estas dos ciencias? En primer lugar, tenemos señalado ahí cómo describía Aristóteles a la persona humana. Entonces, Aristóteles decía que el hombre es un animal político, quiere decir social por naturaleza. Este es un término que usted ya ha hablado en otras materias o en otras situaciones. No podemos vivir fuera de la sociedad. Con algunas, cuando yo he dado, por ejemplo, ética social, que es la que más nos lanza la sociedad, ahí hemos hablado, y usted debió haber hablado con sus docentes que se la sirvieron, es que nosotros
debemos relacionarnos con los demás, porque si a nosotros al segundo día de nacido nos abandonan y nos tiran a la sociedad, nosotros claramente sabemos que nos morimos, que no sobrevivimos, porque no somos capaces ni de alimentarnos solos. Necesitamos de nuestra madre, más adelante quien nos dé la pacha, nos enseñan a comer. El ser humano necesita ciertos años acompañado de alguien más para aprender a sobrevivir. Incluso yo me atrevería a decir que algunos de sus padres les han dicho a algunos de ustedes, si en algún momento han tenido alguna discordia o discusión, a lo mejor su papá le dice, es que no estás preparado para ser totalmente independiente, necesitas que siempre te esté guiando. Entonces, ¿qué le está diciendo? Necesitamos aprender de los demás. Por eso es que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y Aristóteles nos describe como un animal político. Ha habido personas que efectivamente se han ido a vivir en soledad, ¿verdad? En una isla y han vivido lejos. Pero ya se han aislado de la sociedad adultos, cuando ya han aprendido a sobrevivir solos, sin necesidad de nadie. Entonces, antes de sobrevivir solos y haber elegido la soledad, él necesitó de la sociedad para aprender a vivir. Por eso es que el ser humano no puede vivir solo. Yo diría que si a usted le condenan, por ejemplo, a no hablarle a nadie, al final terminamos hablando nosotros solos con el espejo. O pensando en voz alta decimos y hablamos nosotros. Entonces, todo aquí se los he puesto, todo lo hemos recibido en gran parte de la sociedad. No podemos decir que estamos solos. Entonces, fíjese bien lo que he señalado acá. Solo los hombres viven en sociedad. Son socios. Los animales no viven en sociedad. Ellos viven en colmenas, en rebaños, manadas o piaras. Los animales viven en manadas, en colmenas, hacen su trabajo y en estar ahí juntos. Cuando, por ejemplo, un líder desaparece o muere o algo, ellos buscan otro líder para que siga liderando a ese grupo, ya sea manada, colmena, rebaño, etc. Y tienen como un trabajo ya monótono, de sometimiento al que está dirigiendo. En el caso de nosotros, no. El ser humano es bien renuente a someterse a alguien, a someterse a algo, ¿verdad? ¿O no ha sentido usted alguna vez que le digan, por ejemplo, tenés que hacerle caso a tu hermano mayor? ¿No será que en el fondo usted se siente rebelado? ¿O nunca le ha pasado esto que le estoy diciendo? ¿Alguna vez le dijeron, tenés que someterte a tu hermano mayor? ¿O tenés que someterte a alguien, a un profesor, a alguien que le esté dirigiendo en algo? ¿O nunca se los han dicho? Y si se los han dicho, ¿cómo se sintieron? Sí, Robin, ya entró a la plataforma porque ya los matriculé a todos. ¿Y bien? No sé si me di a entender con la pregunta o no me escucharon. Quizás con lo del hermano mayor como que no muy a gusto con ese como imposición. Ajá, como esa imposición que nos dan. Exacto, y ahí tiene toda razón. No dicen, yo por mí en mi familia ha sido regla que yo le he dicho a mis hijos, el mayor siempre tiene que respetar y hacerle caso al mayor, el menor al mayor. Y en efecto no les gusta, ¿verdad? Pero es un como sometimiento, digamos, donde los padres nos apoyamos para enseñar autoridad. Aunque no nos guste, en algún momento nos hemos sometido a lo que dice el hermano mayor. Pero en sociedad, nosotros a veces reclamamos. ¿Y por qué le tengo que hacer caso a mi hermano mayor? ¿Y por qué siempre le tengo que hacer caso? Nosotros, por eso es que estamos en sociedad, porque nosotros elegimos en la sociedad quién va a dirigir
el país, por ejemplo. A mí me dio risa un comentario que leí acerca de nuestro país y su gobierno. Lo tiraron como una ofensa o como, no sé realmente cómo pusieron el mensaje, pero era un mensaje dirigido al presidente. Y entonces le decía, presidente, vos o tú no nos gobiernas. Eres nuestro empleado porque te elegimos para que dirijas nuestro país. Fíjese que se vio bien crudo, pero tenía toda la razón. ¿Por qué está liderando un país? Porque fue elegido por la sociedad. Y en alguna medida este ciudadano le estaba recordando de que él estaba liderando nuestro país porque la sociedad le había dado eso. Entonces reclaman. Cuando algo no les gusta, reclaman. En el caso de los animales, en cuanto a la manada, el rebaño y la colmena, no pueden reclamar. Es una obediencia ciega a lo que el líder de la manada haga. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad donde elegimos. Ustedes en grados menores, cuando estaban en el colegio, le decían, vamos a elegir al representante de grado o vamos a elegir al presidente del grado, como quieran que se haga. Pero bueno, ya habiendo explicado eso, ¿cuál es entonces la relación de la ética con la sociedad? Que el ser humano o la ética solo puede ser evaluada dentro de una sociedad. Una persona fuera de la sociedad no podemos saber si tiene ética o no. ¿Por qué razón? Porque si la ética es la ciencia que estudia el bien como tarea a realizar, yo no voy a poder saber si que un ermitaño que tenga 20 años de vivir él solito en una isla donde no hay ningún otro ser humano, es buena persona. Porque como yo no estoy ahí, porque él está lejos, él está fuera de la sociedad, yo no puedo saber si él es bueno con los animales que lo rodean, cuida las plantas o el medio ambiente en el que está, o él se expresa bien, es educado. No lo puedo ver, porque la ética solo la podemos juzgar y medir, si lo quiere llamar así, o ver así, dentro de una sociedad. Usted ve el mal comportamiento de alguien con respecto a los animales, por ejemplo, un maltrato. ¿Cuál va a ser su juicio? ¿Es una persona que no tiene ética? ¿Es una persona que no es buena? ¿Es una persona que solo malas acciones realiza? Si una persona usted la mira, que es muy bondadosa, que ayuda dentro de sus posibilidades, que es muy educada con los demás, usted dice, ay, esta es una buena persona. Generalmente en la sociedad nosotros no decimos es ética o no ética. Eso se ve más que todo en el ámbito laboral, profesional. En el ámbito normal nosotros decimos, ¿es una buena persona? ¿Es una mala persona? Entonces la relación que tiene es que solo podemos valorar o medir la ética en las personas porque ellos se desenvuelven y su accionar es dentro de la sociedad. Fuera de la sociedad no podemos saber si son éticos o no son éticos. ¿Estamos claros con esta explicación? ¿No perdí a nadie? Es decir, que digamos, no podemos solo guiarnos por lo que estamos viendo de la persona, sino que hay que considerar que también no necesariamente su actuar de este momento es el que siempre mantiene a la persona. No, nosotros podemos mantener una buena acción siempre. Un ejemplo sencillo, Carlos Daniel, el saludar. Si usted es una persona que acostumbra a saludar a quien sea y donde llega, usted va a mantener ese buen accionar. ¿Qué van a decir de usted? Ese muchacho es bien educado. No le van a decir ese muchacho tiene ética, sino que ese muchacho es bien educado. Y usted lo mantiene. Cuando hablo de la relación que tiene la ética con la sociedad, es que imagínese si usted es ese ermitaño, Carlos Daniel, y está en la isla. Usted puede ponerse a saludar a todos los árboles, a todos los animales que encuentre, y usted ser así.
pero no hay nadie que vea esa actitud o ese accionar en usted. Por lo tanto, no hay nadie que va a poder decir que usted es un joven muy educado. No sé si ahí me di a entender mejor. Nosotros podemos ser buenas personas o malas personas, pero vamos a ser juzgados, si lo quiere ver así, o vistos por los demás y clasificados en buenos o malos por los demás que vean cómo me comporto. Es dentro de la sociedad donde yo voy a poder ser calificada por los demás como ético o antiético. No sé si hoy me di a entender mejor. Sí, me quedó claro ya con ese ejemplo. Sí, ¿verdad? A eso se refiere, que podemos ser buenos o malos, pero es en la sociedad la que nos va a calificar cómo somos realmente. Y la otra que vamos a ver es la ética y la psicología, ¿verdad? Este creo que es bastante largo, pero en el documento yo lo corté. Y ahí, en primer lugar, les he señalado que la psicología estudia las facultades humanas y sus operaciones. Y entonces, ese tipo de acciones también son objeto de estudio de la ética. Los hábitos libres, se recuerda que hablábamos al inicio que nosotros somos libres. Nosotros podemos elegir portarnos bien o portarnos mal, por decisión propia. Por eso la salvación, el salvarnos, llegar frente a Dios, no depende de Dios, depende de nosotros, porque según cómo manejemos nuestra libertad, así van a ir nuestros actos. Los sentimientos, las tendencias. En el ser humano hablamos de tendencias, no hablamos de instintos, ¿verdad? Aunque se refiera a lo mismo. Por ejemplo, usted puede tener una tendencia de hambre. ¿Por qué a usted tiene ganas de comer? Aquí estoy señalando la palabra tendencias. Pero el que usted tenga esa tendencia de hambre no quiere decir que usted se va a comer todo lo que se le ponga enfrente. Ya sea que sea carne cocida o carne cruda o carne arruinada. Un animal le da hambre, él se va a comer lo que sea comida que se le ponga enfrente, no va a andar viendo si es bonito, feo, grasoso, sucio, no, simplemente se lo va a comer. En el ser humano no. El simple pensamiento en pollo, usted dice quiero comer pollo, pero usted lo quiere comer empanizado, otro lo quiere guisado, otro lo quiere asado, las diferentes formas de cocinar el pollo. Entonces por eso en el hombre es una tendencia. ¿Por qué? Porque el hombre puede modificar y satisfacer esa necesidad de hambre con algo que quiera comer. Usted en algún momento dice, yo tengo ganas de comer algo rico. Y está pensando en qué es eso rico que usted quiere comer. Un tigre hambriento, yo me le paro enfrente, él no va a andar viendo si yo soy bonita, fea, gorda, bajita, grande. No. Tiene hambre, me enfrente, me come. Nosotros no nos comemos cualquier cosa. Por eso es que hay la diferencia entre que el hombre tiene tendencias y los animales tienen remordimientos. Entonces, ¿qué hay también? Nosotros tenemos remordimientos. Cuando nosotros hacemos algo mal, aunque alguien no nos lo diga, nosotros lo sabemos. Porque es ese chip que les decía que Dios nos ha puesto para poder saber cuando las cosas son buenas o son malas. Entonces, la psicología estudia los comportamientos naturales en el ser humano. Por ejemplo, estudia el enojo en una persona, la cólera. La psicología dice, el ser humano con cólera, y si lo deja crecer en ira, es normal que quiera lastimar a ese alguien que le ha causado la ira, ¿verdad? Ya sea que agarre un garrote, un machete, una silla y se la tire encima. La psicología va a decir, fue una acción normal, porque reaccionó a la ira. ¿Qué va a decir la ética? Usted puede tener mucha cólera, usted puede tener mucha ira, pero no debe reaccionar violento hacia quien le causó ese malestar. Creo que con esta parte va a quedar mucho más claro,
porque algunos de los consejos de la psicología rayan con la ética, ¿verdad? Porque la ética estudia las acciones libres en cuanto necesitadas a una ordenación racional, no antojadiza, ¿verdad? Y la psicología va a decir, esto es natural en usted, hágalo. Usted siente, voy a parodiar, usted siente ganas de robar, robe. Y ya cuando usted haya robado, usted se va a sentir tranquilo. Perdón porque esta página me salió un poco torcida. Pero habla, aquí va usted a leer de los sentimientos normales que siente la persona, ya sea sentimientos de querer, de odiar, de dominar a los demás, cómo aprecia todo todos los estímulos que nosotros recibimos. Nosotros podemos recibir estímulos y depende de cómo recibamos esos estímulos, vamos a reaccionar, ya sea bien o sea mal. Entonces, ¿qué tiene que ver la ética con la psicología? Quiero ver, creo que se los dejé todo. Pero enfaticen más en lo que he señalado, ¿verdad? La ética lo que hace es que es como un moderador de la psicología. Si la psicología da un consejo X para lidiar con la ira, por ejemplo, la ética va a decir, ese consejo X va en contra de la ética. Entonces, no hay que hacerlo, hay que dominarse. Entonces, ahí podemos ver nosotros que la ética generalmente en lo que se va a convertir es como en un freno para moderar las acciones del ser humano dentro de la sociedad. No sé si hasta ahorita me he dado a entender. ¿Estamos claros en todo lo que hemos hablado? Sí. Y estamos bien. Gracias, Lázaro. Gracias, Laura, por poner por ahí. Entonces, estaríamos llegando hasta aquí en la clase de este día. El documento está en la plataforma para que le puedan dar una leída y así yo mañana voy a seguir explicando y avanzando, pues abriendo más documentos para ir trabajando a lo largo de este día. Entonces, yo les agradezco que hayan estado en la clase, agradezco su participación y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Que tengan una feliz